Bueno, Esteban, entonces ya iniciamos. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues obviamente lo que hablamos la semana pasada sobre los niveles de profundidad de la investigación, de los objetivos, y te voy a mostrar un ejemplo que les había dicho la clase pasada a los que asistieron, que eh, les voy a proporcionar un ejemplo de escritura, de construcción, pues descriptiva de lo que es el nivel de profundidad de la investigación, es decir, cómo ustedes lo deben de llevar al proyecto. O sea, es un ejemplo que ya está en la carpeta del Drive, pero se los voy a mostrar. ¿Qué vamos a hacer entonces a hacer hoy? Como a conversar de lo que vimos la clase pasada, mirar los avances que has tenido respecto, incluyendo dudas, inquietudes de la, de tu trabajo y incluyendo dudas, inquietudes de tu trabajo, pues con el estado del arte, niveles de profundidad, la construcción de los objetivos y que conversemos del proyecto. También mañana vamos a hacer asesoría. Entonces hoy tan solo es seguir redondeando pues la manera de solucionar esas inquietudes, dudas puntuales y como te dije ahorita, la idea es que conversemos. Listo. Voy a empezar yo entonces, voy a compartir pantalla, haciendo recorderis de lo que vimos la semana pasada. En este momento, dime si puedes ver entonces la carpeta del Drive. ¿La estás viendo en este momento? Ok, muy bien. Yo estoy en la carpeta del Drive. Listo. Nosotros empezamos entonces a conversar sobre los diferentes niveles de profundidad de la investigación. Esta es la estructura de la pirámide invertida que nos presenta pues, para explicarnos los niveles de profundidad. Y que habíamos dicho que hay un nivel inicial que es el exploratorio y así sucesivamente va, digámoslo así, incrementando su profundidad, su complejidad a la hora de definir un nivel de profundidad. Recuerde que el nivel de profundidad es la manera o el rigor que yo como investigador establezco para aproximarme al fenómeno de estudio y al problema de investigación. Es decir, la manera en cómo yo me comprometo o me compenetro con mi problema de investigación para obviamente indagarlo, ¿cierto? Y empezando desde este primer nivel exploratorio, eh, empezando desde este nivel exploratorio, obviamente el descriptivo va a ser más profundo que el exploratorio, el correlacional va a ser más exploratorio que más profundo que el descriptivo, el explicativo es más profundo que el correlacional y todos los anteriores, en eso habíamos quedado. Chicos, hola, Esteban, Laura, ¿cómo están? Hola Laura, hola Esteban. Estaba ahorita conversando con... Ay, pensé que Esteban es el que estaba ahorita. Sí, muy bien. Laura, yo estaba conversando ahorita con Esteban de que hoy vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la semana no pasada, la antepasada, la semana fue esa semana de receso. Y em, para que me veas, ok, volví acá. Manuel, hola. Hola, ¿qué más? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vamos? Bien, bien, por ahí. Ok, Manuel, Laura, ¿cómo están? Ahorita estaba conversando con Esteban al principio de que la semana antepasada
estábamos viendo lo que fue los niveles de profundidad de investigación, los objetivos del proyecto, ¿cierto? Y que hoy también les iba a mostrar, de acuerdo a lo que habíamos conversado en la última clase, un ejemplo de lo que es la escritura del nivel de profundidad, es decir, cómo eso lo llama al proyecto, cómo lo debemos de escribir. Listo, eso ya lo tenemos ya en el Drive, ahorita lo vamos a ver. De manera adicional, también le estaba diciendo a Esteban que estos encuentros, pues, vía virtual a través de estas plataformas, pues lo ideal sería que de pronto o nos viéramos, o sea, activáramos la opción de cámara y también pues de audio si no tenemos ningún inconveniente técnico. ¿Por qué? Porque es un asunto, muchachos, que he venido como reflexionando al respecto y todo esto lo que nos ha venido planteando el tema virtual, porque es importante que los docentes vean a los estudiantes y que los mismos estudiantes también vean a los docentes. Al fin y al cabo es una conversación remota, pero es como, pues eso hace parte pues también de la concentración, para mí es importante verlos o saber que están ahí, ¿cierto? También obviamente pues lo vamos manifestando vía chat, pero entonces eso es como la invitación, ¿cierto? El llamado que hago, que conversemos, que nos veamos, porque al fin y al cabo pues esto es un diálogo que estamos construyendo todos. Listo. Entonces no sé si tienen algún inconveniente en este momento como para que nos veamos, que activen sus cámaras o en el caso, por ejemplo, de Manuel que tiene activado su micrófono. La idea es que esto lo tenemos que conversar. Listo. Entonces, que el resto, muchachos, ya Esteban me dijo pues que está desde un dispositivo móvil. Hola Juan, ¿cómo estás? Laura, Emanuel tiene activado el micrófono, bien. ¿Qué inconvenientes tiene en este momento para visualizar, activar sus cámaras, que nos veamos? Aparte que de pronto están durmiendo, no se han bañado, en fin, mentiras. Laura y Juan José, La profe, ¿qué más? ¿cómo estás, Juan? Bien, Sí, súper. qué bueno. Sí, es la pregunta pues que les estoy haciendo. ¿Alguna dificultad para que nos veamos, para que que de pronto no tengan cámara, pero podamos manifestarnos vía audio? Es lo que yo les estoy pues, diciendo, pues como para desarrollar esto bien. Hola, Juan, te estoy preguntando. Hola, hola, sí, dale. Por audio nos podemos comunicar. Ok, Laura, ¿dónde estás? Laura no tiene cámara, pero el audio. Podemos, recuerden, ir conversando. Hola, Laura. Sino que acá hay muchos perros y empiezan a ladrar. Me toca mutear. ¿Cómo? Que acá hay muchos perros y empiezan a ladrar. Me toca mutear. Ok. Sí, la idea es que entonces, listo, si no tenemos cámara, pero podemos ir manifestando por audio, podemos ir dejando preguntas en el chat, en fin, que nos valgamos de todos estos recursos para que esto sea un diálogo, sea una conversación y no que esto, digámoslo así, tan de corrido. Hemos venido haciendo muy bien las explicaciones, pero recuerde que hay que seguirnos planteando constantemente preguntas, ¿cierto? Bueno, bien, ya sabemos entonces la dinámica, muchachos, de esto. Voy a compartirles de nuevo pantalla. Díganme entonces si ya otra vez ven el Drive, este documento, niveles de profundidad. ¿Lo ven? Se ve. Ok, listo. Ya lo habíamos visto entonces en la clase anterior. Recuerden que los niveles de profundidad, de acuerdo como es el primer significado que nosotros le dimos, es el nivel de aproximación que yo como investigador establezco para abordar el fenómeno de investigación y el problema
el fenómeno de estudio, el problema de investigación. Que esta estructura de la pirámide invertida que se nos presenta acá con los cuatro, con estos diferentes niveles de profundidad, lo que me están indicando es que hay un nivel superior que es como el más simple a la hora de yo abordar el fenómeno y el problema de investigación, y a medida que yo voy bajando, ¿cierto? Hasta llegar como a la copa, pero esta copa invertida, la copa de esta pirámide, quiere decir de que este nivel exploratorio en comparación del que sigue, o sea, el descriptivo, es menos profundo. Es decir, va básicamente como de esta manera se puede entender, de menor profundidad a mayor profundidad. ¿Listo? Esos son todos los niveles, cuatro, Sí. o hay más. Bueno, había uno que también lo llaman experimental. Cierto, Vale. sí, hay uno que se llama experimental, que de hecho lo ubican por acá al mismo ladito o más abajo por acá del explicativo. Ese nivel experimental, básicamente lo que nos está diciendo es que son investigaciones que se proponen experimentar a partir de un fenómeno y un problema de investigación dado. Entonces, a ver, no es que no haya querido colocárselo, no, sería muy válido esta aclaración. Sin embargo, en esos niveles de experimentales se requiere una profundidad investigativa amplia, demasiado rigurosa, y por lo general son las que utilizan en las ciencias aplicadas, las ciencias naturales, que son las que se encargan, por ejemplo, de hacer constataciones de unos procesos muy rigurosos y muy amplios. ¿Cierto? Por ejemplo, para explicar, suponiendo con el tema del coronavirus, todo esto que está pasando. Todo esto, por ejemplo, lo que está viendo la Universidad de Antioquia y muchos centros de investigación de la salud a nivel mundial, ellos están estableciendo a manera de procesos investigativos todo un rigor investigativo, obviamente, para llegar posiblemente no solamente a entender como la estructura del virus y su funcionamiento, sino pues obviamente lo que sería un antídoto, una vacuna, ¿cierto? Entonces mire todo el proceso que tiene eso. Es un proceso pues muy amplio, demasiado riguroso y demasiado complejo, y que básicamente parte es del hecho de que yo como investigador tengo que experimentar. En el caso de nosotros tendríamos que experimentar demasiado para llegar, digámoslo así, a validar una hipótesis o la pregunta de investigación nuestra, ¿cierto? Pero entonces ese nivel investigativo experimental, básicamente ese es más utilizado por las ciencias, denominadas así por ciertos investigadores y teóricos, las llaman ciencias duras, que son las ciencias naturales y exactas. Nosotros damos las ciencias sociales y humanas, que comúnmente las conocen como ciencias blandas, ¿cierto? Pero entonces, claro, entonces con esa consideración del nivel de profundidad experimental. Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, estamos diciendo que en esta estructura de la pirámide invertida la entendemos de la siguiente manera: iría de un menor grado de profundidad, que es el exploratorio, a un grado más profundo, más riguroso, que es el explicativo. Y ustedes, por ejemplo, muchas veces al ver esta estructura de la pirámide se preguntan lo siguiente: profe, entonces yo tengo que hacer uno y después el otro y después el otro. No. Recuerden que nosotros empezamos a hacer la definición, a identificar las características de cada uno de ellos, ¿cierto? De cada uno de estos niveles, y de acuerdo a las características de mi proyecto de investigación, de mi problema de investigación, yo me voy ubicando en uno de ellos, ¿cierto? Entonces, este documento, recuerden que ya lo habíamos explicado, están las grabaciones que hemos hecho, ya sabemos diferenciar de qué trata cada uno, ya es cuestión de elegirlo, pero recuerden, esto va de acuerdo a las características de su problema de investigación. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento. Los niveles de profundidad, perdón. Ya lo empezaron a considerar dentro de las lógicas de sus proyectos.
¿Cómo van con esa definición de nivel de profundidad? Siendo sincero, ¿ya lo empezaron a hacer? ¿Apenas están entendiendo? ¿Han hecho un primer ejercicio? No les estoy preguntando a cada uno, muchachos. Necesito que me respondan entonces. Profe, no, la verdad no me he acercado como a los niveles de investigación. Todavía no lo Ok. he aplicado al proyecto. Ujú. Ok, Esteban, Emanuel. Esteban, Emanuel, ¿dónde están? Tampoco. Y Emanuel. Y Laura. No, profe, con respecto a sus niveles, ¿se tienen que aplicar todos o uno va mirando más o menos hasta qué nivel le Ok. llega? Ok, Laura, sí, ahorita organizas un poquito el micrófono, que bueno, ya medio te escuché, había un ruido ahí en el micrófono, pero te voy respondiendo. No es que recuerdan, no es que yo tenga, no es que yo tenga que empezar a definir uno por uno, no. Aquí están la explicación de cada uno, en qué consiste. Guiándonos por esta estructura de la pirámide, nos está diciendo de que hay un nivel de profundidad, digámoslo así, más inferior en comparación al que sigue. O sea, ese es el menos profundo y a medida en que yo voy bajando se va haciendo más complejo, ¿cierto? Y que cada uno de estos niveles, de acuerdo a la explicación que tenemos acá, ¿cierto? Todos y cada uno de estos, yo empiezo a identificarlo, empiezo a comprender de qué se trata. Obviamente ya entendimos de qué se trata cada uno, ya lo hemos explicado mucho, ya están las grabaciones incluso de las sesiones anteriores. Yo lo que tengo que hacer es definir uno de ellos, o incluso pueden ser dos, pero de acuerdo a las características de mi proyecto, de mi problema de investigación. Habrán proyectos que van a definir el nivel exploratorio, porque las características de ese proyecto implican de que solamente es para familiarizarse con el tema, conocer ciertas características y cualidades. Pero resulta que hay otros proyectos que son más descriptivos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice lo descriptivo? Describir situaciones, eventos, características de las personas, grupos, comunidades, en fin. Consiste más que todo en nivel descriptivo, en entender como ciertos aspectos relevantes de esa situación o esos hechos que son relevantes para ese grupo determinado de personas, ¿cierto? Y así cada uno de ellos tiene unas características muy particulares que en la medida en que yo ya tengo un nivel de apropiación de mi proyecto de investigación de mi tema, yo ya me voy ubicando en uno o varios de estos. Entonces ahí respondo una pregunta, ¿cierto? Profe, entonces yo tengo que definir uno por cada uno o debo escoger uno, vuelvo y repito, de acuerdo a las características del proyecto de investigación o mi proyecto de investigación presenta mi problema, mi proyecto presenta tales características que puede ser exploratorio o puede ser exploratorio descriptivo, ¿cierto? Puede tener dos, pero es de acuerdo a las características del proyecto de investigación de cada uno. Profe, Sí, una pregunta. sí. La cualidad de la investigación, si es cualitativa o cuantitativa, infiere en la decisión de cuál tomar, de cuál medida de investigación, Ok, o muy ambas, o bien. pueden ser usadas para ambas. Claro, pueden ser usadas para ambas, muy bien, muy buena pregunta. Eh, para la investigación cuantitativa, existen otros tipos de niveles de investigación. Por ejemplo, se llama nivel de investigación relacional o correlacional, cuasi experimental, es decir, un grueso total y mucho más amplio en la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa, muy bien, aquí lo que estamos hablando de los niveles de profundidad son para investigación cuantitativa, perdón, cualitativa, netamente cualitativa.
Convendría ver un poco también de los niveles de profundidad de investigación cuantitativos, pero le anticipo algo, Juan. Al- eh, los niveles de investigación cuantitativos son también básicamente cuatro que se llaman el experimental, lo asocian mucho, como les dije ahorita, a la investigación cuantitativa, ¿cierto? Hay uno que se llama cuasi experimental, nivel de profundidad expo facto, y hay otro que no recuerdo muy bien. Todos y cada uno de ellos tienen la siguiente característica, y es que se parece mucho a este, se lo voy a mostrar acá. Ah, se parece mucho a este nivel, al correlacional, o sea, los niveles de profundidad de investigación cuantitativos se parecen a él correlacional porque van a poner en articulación, en juego, variables. Siempre van a tener que poner como en relación las variables, el conjunto de variables que uno tenga en la investigación. Esa es como la gran característica que tienen los niveles de profundidad investigativos de la investigación cuantitativa, del enfoque cuantitativo. Y cada uno de ellos establecen, digámoslo así, unas características o unas maneras de aproximarse a hacer este entrecruce de los grupos de variables que se nos presenta en la investigación. Listo. Pero para mí es muy importante lo que acabas de mencionar y sí, les voy a mostrar entonces, puede ser mañana la próxima clase, el, un ejemplo. Pues, o sea, vamos a abordar algunos de ellos como para entenderlos. Respondiendo entonces también a otra cosa que me da pie, pues, Juan José, y es que si mi investigación, por ejemplo, es cualitativa y cuantitativa, es decir, cual y cuanti, yo, al tener una investigación de ese tipo mixta, pues obviamente ahí le estaría dando énfasis más que todo a un enfoque. Es decir, si mi investigación es cualitativa, cuanti, perdón, como la conoce comúnmente, o mixta, yo estaría dándole más preponderancia, por ejemplo, puede ser al aspecto cualitativo de la investigación más que el cuantitativo. O si mi investigación es mixta, yo le puedo dar más énfasis a lo cuantitativo que a lo cualitativo. En ese caso, entonces, yo lo que tendría que hacer acá, lo que tendría que hacer acá es empezar a definir un nivel de estos. Lo ideal sería definir un nivel de profundidad cualitativo y articularlo con un nivel de profundidad cuantitativo. Es decir, si mi investigación es exploratoria en lo cualitativo, ¿cuál sería el nivel de exploración, el nivel de profundidad, perdón, cuantitativo? Sería nivel de profundidad eh, cuasi experimental, que todavía no lo hemos visto, entonces sí nos tenemos que familiarizar con ellos. Es decir, yo cogería uno de la investigación cualitativa y otro de la investigación cuantitativa. Y ahí sí podría definir, tendría una amplitud en la definición del nivel de profundidad de mi proyecto. Es decir, definiría uno para la investigación cualitativa y definiría otro para la investigación cuantitativa. Si me alcanzan a entender, si soy claro, Sí, sí, Juan. señor, perfecto. Ok, muy bien. Sí, me interesa mucho pues que tengamos claridad frente a eso. Sin embargo, recuerden, es el énfasis, el enfoque que ustedes definen la investigación como tal, si es cualitativa o cuantitativa. En caso de que sea mixta, traten de darle una prioridad a alguno de esos enfoques. Porque resulta que, por ejemplo, hay investigaciones mixtas donde yo voy a utilizar herramientas cuantitativas, pero me van a servir simplemente para recoger unos datos. ¿Cierto? Unos datos que sí, me sirven para entender la población, pero me interesan más cualificar otros aspectos. Entonces, en ese caso, yo le Profe, estaría dando más énfasis a lo cualitativo, sí. esas cualidades pues hay que especificarlas en el proyecto, pues van explícitas.
No, ya vamos a ir al ejemplo. Ya en el ejemplo vamos a entender cómo es que yo cuando defina uno de esos niveles, yo ya empiezo a relacionarlo con mi proyecto y yo ya lo llevo, digámoslo así, en términos de escritura. Ya en el ejemplo que les tengo acá, vamos a entender cómo es que yo voy a relacionar esas características que tú me estás mencionando. Listo, porque es un Vale. asunto de cómo es que yo escribo eso. Listo. Entonces, tan solo recordemos, me devuelvo acá otra vez a la carpeta de nuestro Drive, ¿cierto? Recuerden, ustedes ya definen una de estas, ya cada una de ellas tiene sus propias características, ¿cierto? Su forma de ser y eh, ustedes pueden definir una o varias de ellas. Es decir, yo puedo decir en mi proyecto que mi nivel de investigación es exploratorio o puedo decir de que mi nivel de profundidad en la investigación, de mi investigación es exploratorio descriptivo o descriptivo correlacional, ¿cierto? O exploratorio correlacional. En fin, ya es cuestión de jugar, pero recuerden que eso es de acuerdo a las características de sus proyectos de investigación. No es que yo escogí uno porque me pareció muy chévere, no. Simplemente es porque su proyecto de investigación, dado las características de su problema de investigación, es merecedor de ese nivel de profundidad. ¿Listo? O de esos niveles. No puede relacionar dos o tres. ¿Cierto? Pero por lo general en la investigación siempre o uno relaciona uno o dos de ellos. Listo. Nosotros entonces habíamos, nosotros entonces habíamos conversado de los niveles de profundidad y también empezamos a ver los objetivos del proyecto, ¿cierto? Que eso no es que sea una cosa aparte, todo, recuerden que la investigación es una articulación de un conjunto de elementos y que si yo ya tengo definidos los niveles, el nivel de profundidad de mi investigación, yo ya lo tengo definido, súper. Yo empiezo entonces también a hacer una formulación de los objetivos del proyecto. Que, profe, yo no definí en investigación uno, no había definido el nivel de profundidad, pero sí empezamos a construir los objetivos específicos, los objetivos del proyecto. Yo, muy bien, ¿cierto? No es que yo pueda, no es que yo tenga que hacer una cosa primero y luego la otra. Lo ideal sería así, hacer una correcta definición del nivel de profundidad y luego empezar a construir los objetivos, pero todo es una tarea muy transversal. Listo, entonces no hay ningún problema. Algunos de ustedes ya tienen definido algunos objetivos y otros apenas los van a empezar a construir. En este texto, ya lo habíamos visto también, nos están hablando qué son los objetivos en la investigación, las características de los objetivos específicos, ¿cierto? Miren las características acá, aquí nos están diciendo, por ejemplo, en la escritura de la redacción, cómo los debemos describir, qué características tienen, etcétera, ¿cierto? Y aquí hay unos ejemplos y que uno de los aspectos importantes a entender en los objetivos específicos del proyecto es que cada objetivo específico se considera una estrategia para lograr el objetivo general. ¿Cómo así? Un objetivo específico básicamente es un paso. Si yo tengo dos o tres objetivos específicos o cuatro o cinco específicos, serían cuatro o cinco pasos para llegar a lograr el objetivo general. Empezamos por aquí desglosando un ejemplo, a manera de ejemplo, una situación muy cotidiana, muy normal, para entender cómo nosotros debemos de construir correctamente los objetivos específicos de tal manera que entendamos que todos y cada uno de estos pasos deben de tener una conexión lógica y que todos y cada uno de ellos me deben de llevar a cumplir el objetivo general. En este ejemplo teníamos esto, situación cotidiana, para entender esta articulación de los pasos. Bajar de peso y dar forma a mi cuerpo. Ese sería el objetivo general, ¿cierto? Como objetivo específico, uno. Colocaron eso es un ejemplo extraído a manera de ejemplo para explicar este asunto de los objetivos. Se consideró que el objetivo específico uno es reducir el consumo de alimentos chatarra. Entonces, ¿yo cómo empiezo al momento de escribir y a conectar las cosas? Básicamente yo me empiezo a preguntar, a ver, si yo necesito bajar de peso y dar forma a mi cuerpo, ¿qué sería lo primero que yo podría hacer? Ah, pues listo.
yo reduciría el consumo de alimentos chatarra, ¿cierto? Bueno, ya ese sería el paso 1. ¿Cuál sería el paso 2? Pues hombre, si ya empecé a reducir el consumo de alimentos chatarra, perdón, empezaría a realizar una dieta balanceada, etcétera. Objetivo 3, después de empezar, de haber reducido eh, este consumo de alimentos chatarra y de empezar a realizar una dieta balanceada, pues hombre, hacer ejercicio, correr todos los días y así sucesivamente. Nótense que todos y cada uno de ellos son pasos y que estos pasos todos en su conjunto me van a ayudar a lograr, van a proporcionarme a mí las herramientas suficientes para lograr el objetivo general. Mire que es un ejemplo muy sencillo, como les digo, muy anclado a la cotidianidad, a algo que afrontan muchas personas, pero es para entender ese conjunto de acciones. Aquí especifico lo siguiente. En los objetivos específicos, tengan en cuenta que uno empieza a utilizar, uno empieza a construirlos como qué, como acciones. Mire que esto ya propiamente es una acción, reducir consumo de alimentos, realizar, correr, ir al gimnasio, etcétera. Ese paso a paso son básicamente acciones que yo realizo en mi investigación. Y recuerden que todos y cada uno de ellos, el uno está conectado con el 2, o sea, el uno me lleva al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y del 1 al 4, todo su conjunto me deben de llevar a lograr el objetivo general. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien, ¿alguna pregunta? Profe, todos estos temas los retomaremos de manera presencial cuando tengamos oportunidad. Bueno, Juan, ¿cuál es la cuestión? Aquí estamos es avanzando en clases. Es decir, lo único que de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación, lo que habíamos leído en el primer encuentro, lo que fue el primero y segundo, con la comunicación del Consejo Académico, es que nosotros procuraremos a partir de la modalidad virtual avanzar en lo posible en cuanto a los temas, a los contenidos del curso. Sin embargo, no vamos a evaluar nada. Listo. O sea, aquí no vamos a pedir trabajos en ninguna asignatura, no se van a hacer evaluaciones, ni se les va a pedir trabajos, absolutamente nada de eso. Simplemente es ver los temas. Sin embargo, cuando lleguemos a clases presenciales, desde luego que estos temas los tenemos que redondear. ¿Listo? Listo. Entonces, por eso es importante que entonces a la hora de ir avanzando en las explicaciones e ir conversando, ya llegamos a clases presenciales y resolveríamos dudas e inquietudes, ¿cierto? Retomaríamos temas para ajustar o digámoslo así, más bien solucionar interrogantes diversos de los temas que hemos visto, pero obviamente con el compromiso de haber visto estos temas, que hayamos conversado, que ustedes hayan revisado pues los documentos o todos estos recursos y ya en clase terminaríamos de ajustar pues eh, lo- la diversidad pues de inquietudes que tengamos. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, entonces en términos de los objetivos? No, los niveles de profundidad. Ah, bueno, aquí yo termino entonces con los objetivos. Muestro lo último. Muy bien, recordemos entonces que es paso a paso, son pasos, y que si yo tengo 3 o 4 objetivos, pues el objetivo 1 es una acción en concreto que me debe llevar básicamente al segundo objetivo, o sea, a la segunda acción, el segundo objetivo o esa acción me debe llevar al tercero, y todos esos 3 o esos 4 objetivos me deben ayudar a lograr el objetivo general. ¿Listo? Entonces,
Tienen acá otro ejemplo, ya con una elaboración un poco más rigurosa, propiamente de proyecto de investigación. Mire que cumple con las características en términos de la estructura de una construcción adecuada de un objetivo. Para terminar, muchachos, mire este esquema que yo les armé a ustedes acá para que tengan en cuenta a la hora de escribir un objetivo, ¿cierto? Muy bien, les pregunto, lo que habíamos visto acá, muchachos, perdón, lo que habíamos venido conversando, ¿qué es el objetivo general? ¿Cómo yo lo empiezo a construir? Hay una pista. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del objetivo general? ¿Cómo se construye? ¿Quién me dice, muchachos? No, no se acuerdan, eso ya lo habíamos conversado. Hola, estoy preguntando, chicos. Profe, yo esa clase no estuve presente, entonces no me he familiarizado mucho con el tema de los objetivos, pero tendría que revisar esos documentos. Recuerden que las grabaciones se están quedando en un canal de YouTube. Yo les mandé el link también. O sea, eso es muy importante que lo empiecen a revisar porque ahí ya están las sesiones grabadas, no es sino que ustedes accedan y lo puedan ver. Listo. Manuel, Esteban, Laura. ¿Cómo es que se construye el objetivo general? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda, no estamos conversando, muchachos, es lo que les dije ahorita. Pues yo supongo que, que deberíamos empezar con un verbo, ¿no? Ujú, Porque es un objetivo. Entonces sería una acción a la que queremos llegar. ujú. Muy bien. Bueno, los otros, Emanuel, Esteban, Laura. ¿Qué se acuerdan ustedes? Ok, bueno. El verbo, la estructura general para construir objetivos es lo siguiente. Eh, yo coloco acá un verbo en infinitivo que es terminado en ar, er, ir. Respondo estas preguntas: ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Para qué? Y es opcional, perdón, y este para qué es opcional. Yo acá hice un ejercicio de, digámoslo así, de construir o subdividir lo que es uno de estos objetivos de este ejemplo. Y Profe, lo una empecé a... pregunta. ¿Esa estructura que tienes ahí es tanto para objetivos generales como específicos? ¿O tienen Sí, estructuras diferentes? Ah, no, listo. ya les iba a responder de los objetivos general. Cuando yo estaba preguntando ahorita, que básicamente lo único que respondió fue Juan José y el resto no sé dónde está. Vea, el objetivo general es la misma pregunta de investigación, salvo que tiene un verbo en infinitivo. Esa era la pista.
El objetivo general es la misma pregunta que ustedes construyeron, la misma, básicamente. Simplemente la convierten en un objetivo, que, o sea, con la estructura de un objetivo, o sea, sería agregarle un verbo en infinitivo. Es la misma pregunta de investigación, el objetivo general. Ustedes dirán, ¿pero por qué? O sea, muy sencillo eso quién lo dijo. No, es que básicamente, si yo me planteo mi pregunta de investigación, que ya luego se va a convertir incluso en un título, pues ¿cuál sería el objetivo general? Pues comprender, ¿cierto? Describir, etcétera, la influencia de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es la misma pregunta de investigación, pero con un verbo en infinitivo. Ya estos verbos acá, mis objetivos específicos, de los objetivos específicos, eh, yo ya empiezo a tener en cuenta, ojo con lo que voy a explicar, voy a terminar de explicar la estructura y ya vamos a meter propiamente cómo es que empezamos a definir nosotros los verbos. Esta es la estructura. Yo básicamente en mi estructura para construir los objetivos, yo tengo que tener en cuenta estos tres. El verbo en infinitivo, responder o tratar de responder qué cosa y el cómo. Este para qué es opcional. Y mire que aquí en el ejemplo lo que hice fue coger este verbo de acá, de este ejemplo, para llevarlo a esta estructura, identificando que, primero, ¿cuál es el verbo? Es comparar, listo. Verbo en infinitivo, comparar. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué voy a comparar yo? Pues el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0. ¿Cómo? Mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Recuerden que yo aquí mire que en esta estructura básicamente respondí doy cuenta del verbo en infinitivo, respondo el qué cosa y respondo el cómo. Este para qué puede ser opcional y es complementario a la hora de escribir. Si yo me pusiera aquí a escribir el para qué de este objetivo, podría decir comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles sociales, determinando o para, ahí ya tendría otro objetivo, otro verbo, pero si me fuera a colocar aquí el para qué, determinando las características en sus hábitos de consumo. No sé, ahí me lo acabé de inventar como para darle respuesta a este para qué, pero recuerden, este para qué que está en verdecito, yo lo colocaría acá de manera opcional y complementaria, si yo veo que es necesario colocarlo. De resto, tal cual, como están, por ejemplo, planteados estos objetivos en este ejemplo, están bien redactados, están bien construidos, cumplen con la estructura para elaborar los objetivos, ¿cierto? Y se identifican aquellos elementos que yo quiero indagar. Yo aquí quiero, en este objetivo, quiero hacer una comparación del comportamiento de esos consumidores en la web 2.0 mediante un análisis que yo voy a hacer de los perfiles de esos usuarios, de esos consumidores en las redes sociales. Puedo seguir especificando más en la red social Facebook, en Facebook e Instagram, en fin, ya todo es complementario. Contarles que son pasos a pasos y son acciones en concreto. Yo ya empiezo entonces a decir, ¿cómo hago yo para saber, para emplear adecuadamente un verbo? Un verbo. Ustedes tienen acá unos recursos muy interesantes y esto es una guía que todos los investigadores utilizamos en los proyectos de investigación y se llama verbos utilizados según el tipo o nivel de investigación y tienen este otro acá. Yo los voy a abrir. En este de acá. Ustedes aquí tienen una cosa que llama taxonomía de Bloom, ¿cierto? Taxonomía de Bloom. Perdón, yo me voy a devolver acá los objetivos. Sí, aquí abajo esta tabla. Muy bien, ahí. ¿Qué hago yo entonces, muchachos, para empezar a dar cuenta de un objetivo? O sea, ¿qué vale emplear en mi objetivo? ¿Qué verbo empiezo yo a implementar en mi objetivo? Pues hay una cosa que se llama taxonomía de Bloom
Eso es un señor, un teórico investigador que establece pues que hay unos verbos dependiendo unas categorías de acciones que resultan ser como muy eficientes a la hora de entender una acción, un paso en concreto. Recuerden que los objetivos específicos son pasos. Entonces hay unas acciones que son más de obtención de información, mientras que otras conllevan a comprender, mientras que otras acciones son más de aplicación, otras de análisis, etcétera, etcétera. Entonces me dicen acá entonces, verbos para objetivos generales, cuando la acción es más de información, pues sería informar. Este sería el verbo informar del objetivo general. Pero entonces, si el verbo para el objetivo general es informar, ¿cuáles le sucederían en los objetivos específicos? Tienen estos acá. Entonces, así sucesivamente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están más completos? Me voy a este. Mire, tienen aquí en un nivel superior que hay unos verbos que son de conocimiento, de comprensión, de aplicación. Estos de conocimiento son de información, la tablita que estábamos viendo acá. Listo. Pero entonces, ¿cómo se relaciona eso con el nivel de investigación? Lo que estábamos ahorita hablando. Ese nivel es exploratorio, ese nivel descriptivo, ese nivel correlacional, etcétera. Mire los que dicen acá. Me dicen que hay una tablita cuando el nivel de investigación es exploratorio. Estos verbos son los más correctamente utilizados para el nivel exploratorio. Para el descriptivo serían estos, y así sucesivamente. ¿Cierto? Miren la tabla que hay acá. Verbos para objetivos generales, verbos para objetivos específicos. Y si los quieren encontrar más completos, me voy a este documento. ¿Cierto? Que hay una tabla inmensa. Mire la taxonomía de Bloom acá, con unos niveles, el primer nivel que es de conocimiento de información, de comprensión, de aplicación, lo que estamos viendo ahorita, y por acá me lo empieza a clasificar de acuerdo al nivel de investigación, si es descriptivo o es exploratorio, mire que por acá abajo está correlacional, etcétera, y aquí tienen todo un listado, muchachos, de verbos para utilizar en objetivos generales y en específicos. Yo les recomiendo que se guíen, por ejemplo, en esta tabla. Esta es la misma taxonomía de Bloom. Definan uno de estos verbos para el objetivo general y uno de estos verbos para los objetivos específicos. Yo respondo una pregunta anticipada. ¿Cuántos verbos tiene, cuántos objetivos específicos tiene que tener un proyecto? Compañeros, los objetivos específicos de un proyecto tienen que ser de 3 a 5 objetivos máximos. ¿Cierto? Porque en dos objetivos, es decir, en dos acciones, no se alcanza a desarrollar el objetivo general. Mínimo con 3, máximo con 5. Hay investigadores que establecen hasta 6 objetivos específicos. Listo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Qué preguntas, inquietudes tienen? Los otros compañeros, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Están por ahí todavía? No. Laura, Esteban, Emanuel. Ok. Ok, muy bien. Por último, yo les voy a mostrar lo siguiente, que es ya propiamente cómo ustedes van a llevar el nivel de profundidad al proyecto. Esta es la manera correcta de ustedes escribir el nivel de profundidad de investigación. Este documento ustedes lo tienen ya en el Drive, enseguida lo mostramos dónde está ubicado y empieza cuando ustedes lo descarguen, lo consulten, o sea, si lo van a abrir directamente desde el Drive no les va a aparecer esto subrayado, pero ya si lo descargan, ya está subrayado. Y dice así, voy a tan solo a leer el primer párrafo. Aquí está el tiempo es en pasado. Obviamente ustedes lo van a escribir en pretérito
en presente. Es decir, este estudio se enmarca dentro de una investigación, ¿cierto? Dice así, el estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo, o sea, o dentro de una investigación de carácter descriptiva. Aquí hicieron una cita donde dice, a tal efecto, este autor, citado por Hernández, Fernández, Batista, etcétera, señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que someta a un análisis. O sea, ahí yo estoy diciendo a manera de cita que un estudio descriptivo tiene estas características. Es básicamente citar, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita. En definitiva, permiten medir la información recolectada para luego describir, analizar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Yo acá, en este segundo párrafo, empiezo a decir, en este estudio se pretende describir los conocimientos y concepciones que tienen los profesores en relación con el uso de las TICs en la educación física. Ustedes ahí ya tienen que dar cuenta a lo que a lo que preguntaba ahorita, por ejemplo, Juan José, que cómo yo relaciono en la definición de ese nivel de profundidad esas características de mi proyecto. Yo podría empezar a escribir acá, en este estudio se pretende describir o se va a describir eh, las relaciones que tienen las nuevas narrativas audiovisuales y las características que presentan los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual a la hora de hacer producciones audiovisuales con diversos enfoques, empleando diversos formatos y construyendo diferentes estructuras narrativas. Es decir, yo ya estoy hablando es propiamente de mi proyecto. Mire que yo estoy diciendo acá, en este segundo párrafo, que las características de mi proyecto en términos de la investigación descriptiva es por esto o aquello. Listo. ¿Claros hasta ahí entonces, muchachos? O sea, esto es un asunto, muchachos, o sea, el ejemplo los va a ayudar a ustedes a guiar a la manera de escribir. Lo ideal es que ustedes citen, hagan ciertas citas pequeñas y que mire que esto no se lleva más de 2 párrafos. Perdón, 2 cuartillas. Este se llevó 2 cuartillas y media, ¿cierto? Sí, 2 páginas para describir el nivel de profundidad de la investigación. Yo como coloco mi título, digo nivel de profundidad de la investigación o nivel de la investigación. Listo. Aquí este investigador de este proyecto decidió colocar tipo y nivel de investigación, nivel de estudio, perdón. O sea, entonces esto, obviamente, ¿qué tienen que hacer ustedes? Empezar a leerlo para que vean la estructura y ya luego llevarlo propiamente al proyecto de investigación. O sea, a definir el nivel. A ver por acá, ¿qué hay? Sí. Ok. Preguntas. ¿Ven complejo entonces? ¿Ven complejo entonces la escritura del nivel de profundidad? Sí. Entonces les comparto la pantalla. ¿Dónde voy a encontrar yo este nivel de profundidad? Perdón, el documento que les acabo de mostrar. ¿Lo estamos viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Ujú. Yo estoy en la carpeta de nuestro curso, obviamente, y es este de acá. Fíjense por esto, donde dice ejemplo, marco metodológico. Ustedes van a encontrar mucha información ahí, ¿cierto? Cuando a uno le toca escribir la metodología, ¿cierto? Que el diseño de la investigación, esto se lo voy a pedir después. Mire que es un asunto donde yo voy a hablar si mi investigación es cualitativa o cuantitativa y por qué es cualitativa y cuantitativa. En fin, recuerden que yo me voy, aquí ya les aparece, qué bien, pensé que de pronto no los iba a reconocer el subrayado. Este es el apartado que ustedes deben de escribir en el tipo de nivel de investigación, ¿cierto? Mire hasta dónde va. O sea, no se trata de extendernos mucho, pero tampoco en una cuartilla yo voy a lograr dar cuenta del nivel de estudio,
de profundidad de investigación. Es cuestión de leerlo, es cuestión de mirar los dos primeros párrafos para que ustedes se guíen en la manera de escribir el nivel de profundidad. Si es necesario, si ustedes ven, me volví, si ustedes ven necesario acá hacer citas para decir de que, bueno, el nivel descriptivo significa esto o tiene estas características, sería muy importante hacer esa cita porque les ayudaría a explicar a ustedes aquí en el texto, a justificar más bien por qué es descriptivo o por qué es exploratorio descriptivo, en el caso de que tenga dos niveles de profundidad. Listo, de esta manera se escribe el nivel de profundidad de la investigación. Ya la estructura de los objetivos la acabamos de ver, simplemente es construir el objetivo general y los específicos, se anexan al trabajo y ahí ya tenemos ya la construcción de los objetivos normales y este proceso pues, de definición del nivel de profundidad de la investigación, que nos compete empezar a elaborar y los objetivos del proyecto. ¿Qué preguntas, inquietudes tienen ustedes en este momento? No hay ninguna inquietud entonces. Bueno, quiero que me comenten entonces cada uno, sea por chat, sea a través de audio, cómo va el proceso de recolección de información del estado del arte. Manuel. Profe, la verdad con el compañero que estoy haciendo el proyecto de investigación ha sido como difícil esa comunicación con respecto a Ujú. la materia. Entonces, por ese lado, la verdad no hemos tenido muchos avances. ¿Cuál es la dificultad Pues específicamente? el hecho de la comunicación, pues para tocar estos temas, ha sido muy Ujú. limitada. Ok, muy bien. Pues es Bueno, el resto, como ¿me difícil dice? el hecho de uno cuadrar con la otra persona, como a qué hora nos vamos a sentar a hablar de esto. Pues es muy difícil con esta situación, porque uno no sabe en qué esté esa persona o qué pase, Ujú. y Ok, uno también no está disponible todo el tiempo. ok, perfecto, listo, Juan. Listo. Los otros necesito que me digan, Emanuel Esteban Laura, cómo va ese proceso de recolección de información, la elaboración del estado del arte, fichas bibliográficas, etcétera. Emanuel, ¿dónde estás? ¿Dónde está Emanuel? Emanuel está acá. Esteban. Esteban tampoco está acá. Y Laura. ¿Quién hay por aquí entonces? ¿Dónde está el resto? Solamente está aquí Juan José. ¿Cuáles documentos? Ok. Listo. Solamente has buscado información. Listo. Ok. Y en Google Profe, Scholar. Ok. Muy bien.
Yo también pienso Hola. que una de las mayores dificultades a la hora de, pues, de tratar de avanzar en esto es el hecho de que, pues, de que los compañeros con los que estamos elaborando el proyecto no están en las clases como para saber eso. Entonces, si yo le propongo al compañero adelantar, entraría yo a volver a explicar lo que estoy viendo en estas clases. Entonces eso se volvería un No, poquito no, tedioso. no va. El tema Entonces, es lo siguiente, yo le entiendo, Juan, pero mire que las estrategias que ya hemos hablado, ya esta sería como que la cuarta clase que llevamos, ya muy adelante, pues dentro de la modalidad virtual. Aquí estamos, incluso implementamos la estrategia de hacer las grabaciones de estas sesiones y subirlas a un canal de YouTube. Yo tomé esa decisión, perfectamente se las hubiera podido también subir al Drive, no hay ningún problema, pero es muy sencillo ingresar al canal porque yo ya les envié el link, simplemente es buscar la clase y verla. De esa manera sí, también sí, estaríamos garantizando para aquellos que no pueden acceder para aquellos estudiantes que no puedan acceder a estos encuentros virtuales y que hagan un recorderis de lo que se hizo en la clase, que no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí estaríamos como de pronto garantizando en parte un poco el acceso de algunos estudiantes de acuerdo a las dificultades que tienen. Pero también hay una cosa muy cierta y eso es lo que hay que empezar a plantear y con cada uno de los grupos lo estoy haciendo en este momento. Hay muchos que están muy renuentes con el tema del supuesto paro virtual, ¿cierto? Que no sé si eso todavía está, eso, en fin, con tal es que aquí vamos a seguir es en clases y que esta virtualidad lo que está implicando en este momento, tanto para docentes y estudiantes, es que sigamos abordando los temas, mucho acompañamiento con ustedes, un acompañamiento muy directo desde el docente a los estudiantes y que ustedes vayan avanzando, vayan avanzando. Entonces, no va a ser de pronto quizás una disculpa al hecho de que el compañero no pueda acceder, pero no, tampoco vio los videos, porque mucha gente no lo está viendo porque, no sé, están desentendidos totalmente del proceso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Aquí ya estamos avanzando. Este es un recorderis que estamos haciendo porque ya habíamos visto esto. Y aquí viene entonces ya la siguiente actividad, la siguiente tarea. Mañana miércoles, la otra clase, la segunda clase de nuestro curso, la voy a dedicar a responder dudas, inquietudes puntuales de los objetivos del proyecto y de los niveles de profundidad. Es decir, ustedes aquí ya me tienen que mostrar mañana, los que yo me voy a reunir, eh, me van a mostrar qué tienen redactado los objetivos y ya tienen redactado el primer objetivo, por lo menos el primer objetivo específico, ¿cierto? Y a resolver dudas, inquietudes puntuales, porque como les digo, de esto se trata, de esto, de conversar, de que nosotros estemos aquí muy en contacto y garantizando de que estos temas que se están viendo, los contenidos temáticos que estamos viendo, pues obviamente los llevemos al proyecto de investigación. No los estamos evaluando, recuerde que no los estamos evaluando, pero si uno le pone lógica a este asunto, es cuando, por ejemplo, regresemos a la presencialidad, regresemos a clases presenciales, no se va a volver a explicar esto con más profundidad. Se van a resolver dudas, inquietudes, porque es que ya este material está. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Pues acceder al material, acceder a los recursos y atender obviamente a las explicaciones o a resolver preguntas que yo voy a resolver obviamente en la clase, pero que ustedes me lleven preguntas. O sea, aquí el trabajo es en conjunto, para que tengamos en cuenta entonces eso, compañeros. Porque la semana que viene, la próxima clase, o sea, mañana voy a hacer asesorías. Listo, terminamos, yo termino asesorías o así no se hagan asesorías, en fin, ya depende de ustedes. La próxima clase ya va a empezar a explicar población y muestra, ¿cierto? Eh, Listo, muy bien, Laura. Entonces, por acá me dice que en Google Scholar algunos documentos han venido descartando, muy bien. Esteban me dice que está comparando resultados que suben con diferentes palabras claves para ver si hay algo en común. Ok. A ver, recuerda Esteban lo siguiente, cuando yo empiezo a recabar información, y para todos, fuentes de información primarias como secundarias, es decir, yo empiezo a empiezo a encontrar información en las bases de datos, yo no solamente busco información relacionada con el tema, o sea, no es que yo voy a colocar como criterio de búsqueda
el mismo título de mi investigación. Traten de buscar palabras claves, sinónimos, ¿cierto? Que por ejemplo, si yo estoy hablando de, de audiovisual, o sea, puede ser un concepto muy grande. ¿Qué es lo que yo quiero indagar del audiovisual? Yo puedo hablar de estructura narrativa o puedo hablar de lenguaje audiovisual. Son cosas cada vez más precisas que yo incluyo en los motores de búsqueda, en las bases de datos o en Google o donde sea, y que me van a arrojar información cada vez más acorde a mi proyecto. Listo, entonces ahí me diste pie entonces para responder eso. Hay que seguir indagando. Recuerden, el estado del arte para ir, menos mal esto está quedando grabado, se los estoy diciendo a ustedes, el estado del arte, que si bien no lo empezaron a adelantar, es mejor que lo vayan haciendo, porque nosotros entramos a presencialidad y no es que, a ver, no es meter miedo ni nada de eso, muchachos, entiéndame, es un asunto de tiempos y de los procesos de investigación. Nosotros vamos a llegar a clase a redondear temas, a resolver diversas inquietudes, diversos interrogantes, muchas preguntas que ustedes van a tener, pero el estado del arte, en el caso específico del estado del arte, eso no se elabora en una semana, eso es un proceso. Es un proceso. De hecho, los objetivos, los niveles de profundidad, ustedes en algunas cuantas clases los van a tener elaborados, pero el estado del arte tiene que ser muy riguroso. Es muy importante, muchachos, que ya eso sí depende de ustedes, que se contacten con los compañeros para que empiecen a hacer ese trabajo. Que tan solo aquí estos encuentros presenciales en esta plataforma o la que utilicemos es para empezar a resolver dudas e inquietudes, para hacer esas asesorías, para ir haciendo explicaciones, pero el resto está es el trabajo que ustedes deben de realizar referente a sus proyectos de investigación y obviamente atendiendo, empleando, perdón, los recursos que estamos dejando acá, hacer uso correcto de los documentos del Drive. Yo estoy casi que seguro que no, la verdad, o soy muy pesimista en esto, no están viendo los videos que estamos subiendo al canal, pues muchos de los compañeros. Entonces esto depende, muchachos, del ejercicio en conjunto que hagamos. Vuelvo y les repito, mañana voy a hacer asesorías, sea que ustedes mismos se conecten, los otros compañeros, voy a resolver dudas, inquietudes de los proyectos respecto a qué, a los niveles de profundidad y a los objetivos. Simplemente vamos a hacer eso mañana. Asesorías. Con eso ya estaríamos garantizando de que hay un acompañamiento al proceso de investigación de ustedes, al proyecto propio de cada uno de ustedes. Entonces es bueno, Juan, que trate de contactarse con su compañero. Esto es un asunto de que sí, estamos ocupados, en fin, la situación es compleja, pero no nos podemos seguir quedando en que todo es malo, pues, ¿cierto? Hay que buscarle salidas por el momento a esto. Y creo que con estas estrategias que estamos implementando para el curso, que ya lo hemos hablado, creo que podemos ir saliendo significativamente pues como esta situación, ¿cierto? Sin dejar, digamos así, parados el proceso formativo y los proyectos de investigación. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? No, no hay ninguna pregunta. ¿Están todavía ahí? Y profe, Ok. ¿No hay ninguna pregunta entonces? Juan José, Esteban, Emanuel, Laura. no, todo muy claro. Ok. El resto, chicos, Emanuel, Esteban, Laura. Emanuel, ninguna. Y Laura y Esteban. Ok. Ok, muy bien. Listo, muchachos. Eso entonces que ya, como no hay preguntas, no hay inquietudes, podemos dar por terminada la sesión de hoy. Entonces, mañana nos vemos con asesoría. Recuerden, en asesoría, recuerden que vamos a resolver dudas, inquietudes muy puntuales de los niveles de profundidad de los objetivos. Empiecen a escribir.
luego conversan con sus compañeros, traigan preguntas, aprovechen muchachos para conversar, ¿cierto? Porque ya lo que es mañana, ya no voy a explicar más del tema, ya hay mucha explicación, ya tenemos estos registros, ya es llevarlo al proyecto, ya es llevarlo al proyecto y bueno, ahora más tardecito entonces les mando el link, el link del encuentro de mañana. Listo. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. muchachos, gracias a ustedes, que estén muy bien, una feliz noche. Mañana nos vemos, chao.